¿Alguna vez sentiste que las sombras respiraban? Aquella noche, en la cabaña olvidada entre árboles indecibles, esa sensación se volvió tan palpable que el aire parecía vibrar con su propio susurro. Era el invierno de un año sin tiempo, un rincón perdido donde el carbón quemado teñía el mundo de un gris asfixiante, y el frío colaba su filo entre la piel y la ropa gastada que aferrabas sin esperar calor. Te despertaste con el aroma denso y amargo del carbón que se consumía en la vieja estufa. La niebla pegajosa envolvía el exterior, encendiendo el silencio con su mudez pesada. Tus pies descalzos sintieron la madera húmeda y a media putrefacción que crujía bajo cada paso titubeante, mientras el humo negro se colaba por las rendijas, rascándote la garganta con su áspera lengua. A lo lejos, el viento silbaba entre las copas, un lamento sordo que parecía compasar tus latidos. Parecía irónico, casi absurdo. En la modernidad, perder batería en el teléfono era sinónimo de apocalipsis inmediato. Allí, sin embargo, perder un solo trozo de carbón se traducía en un frío eterno, en la sombra voraz del olvido. El tiempo se diluía en tareas casi rituales: mover las brasas, avivar el fuego con gestos repetidos que tu cuerpo recordaba sin necesidad de pensar. Una coreografía de manos agrietadas y huesos cansados. El hollín adhirió su capa sobre tu piel, impregnando tus dedos con un tacto áspero que parecía perpetuo, obsesivo. Pasaste aquella noche una y otra vez recorriendo la misma rutina: agarrar la pala, remover el carbón, vigilar que ninguna chispa escapara para prender la tela oscura de la soledad que te envolvía. Cada escenario se repetía como un espejismo: el olor quemado, el calor sofocante que no calienta del todo, el frío que muerde desde afuera. De repente, un silencio se instaló con una fuerza extraña. Las habituales chispas y el crepitar del fuego se apagaron bajo un manto sutil. Desde afuera, el sonido de los perros se dispersó como si la noche misma contuviera la respiración. Miraste hacia la ventana empañada y notaste entre las sombras las miradas fugaces y tensas que escapaban de las casas cercanas. Una pausa colectiva que te hizo sentir menos solo y al mismo tiempo más vulnerable. Tu cuerpo se tensó en un instante suspendido. Algo invisible pero pesado cruzaba el aire, una presencia sin forma, casi un susurro, que podía deslizarse en silencio hasta atraparte. Afuera la niebla crecía, densa y permanente. Y dentro, el calor se tornaba traicionero. Ese momento, efímero y eterno, te recordó que este infierno de cenizas era también una prisión. Oye, antes de que Morfeo te atrape del todo, asegúrate de que estás suscrito. A algunos se les esconde el botón, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like suave como la almohada y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por estar aquí. La niebla que envolvía el exterior se espesaba lentamente, como si cada aliento que exhalabas hiciera palpitar el aire hasta volverlo denso y visible. Avanzaste hacia la pared opuesta, sintiendo que las tablas bajo tus pies rechinaban con un quejido sordo, fatigado, que parecía retener secretos antiguos. Cada paso era un compromiso entre la necesidad de movimiento
y el temor a perturbar la quietud que acababa de asentarse. La atmósfera, ahora cargada de un silencio casi tangible, contenía el rostro oculto de la noche, impasible, esperando. Tus dedos rozaron el borde áspero del banco de madera, donde las vetas envejecidas tenían la textura de grietas que narraban inviernos pasados. El olor persistente del carbón quemado mezclado con un aroma húmedo a tierra mojada y hojas marchitas invadió tus sentidos. Cerraste los ojos por un momento, dejando que la combinación de olores y el calor tibio que aún ofrecía la estufa crearan un pequeño refugio dentro de ti, una burbuja que poco a poco se hizo tenue, como si el mundo exterior se diluyera en una neblina de olvido. Al abrirlos de nuevo, contemplaste la ventana empañada, a través de la cual el negro impenetrable parecía tragar las formas y contornos, dejando solo una insinuación de movimiento. Allí, detrás del cristal, una sombra fugaz pareció detenerse, una figura difusa que no alcanzaste a distinguir del todo. Tu aire se volvió denso otra vez. La sensación de estar observado reptó lentamente por tu espina dorsal, pero la rutina te reclamaba. El fuego, tu centinela en esta prisión sin tiempo, necesitaba atención constante. Tomaste la pala, sintiendo el frío del metal en la palma, un contraste marcado con el calor que todavía irradiaba desde la estufa. Cada movimiento era medido, deliberado. Metiste la pala en el carbón apagado y la giraste con un ruido sordo, trayendo a la superficie las brasas rojas, apenas visibles en su duermevela. Una llamarada tímida danzó y luego se apagó, recordándote que el calor era frágil, como tu propio aliento contenida en esa estancia olvidada. El humo ascendía en remolinos caprichosos, serpenteando por las rendijas de la puerta y los marcos mal ajustados. Lo acompañaba un aroma pesado, atormentado, capaz de acorralar la garganta y dejar un sabor amargo, un leve amago de náusea que te recordaba la fragilidad del resguardo que ofrecía ese rincón helado. Respiraste hondo, intentando llenar los pulmones con aire limpio imaginado, como si la voluntad pudiera filtrar la toxina invisible. Tus movimientos se hicieron repetitivos. Remover el carbón, buscar calor, controlar las brasas, volver a comenzar. La monotonía se convirtió en una melodía oscura que te obligaba a permanecer despierto, a mantener la llama viva. Cada chispa que se escapaba fuera de control podía prender la tela opaca de la soledad que te envolvía y desatar un incendio imposible de apagar. Por eso, tu atención estaba en cada detalle, el ruido suave de las brasas al chocar, el tacto rugoso de la pala, la sombra que la luz proyectaba sobre las paredes carcomidas. Cuando te alejaste de la estufa para estirar los huesos tensos, sentiste un escalofrío subiendo por la espalda. No provenía del frío exterior, sino de la neblina misma que afuera parecía adquirir vida. Un susurro casi imperceptible recorrió el aire, un hilo de sonido que se desvaneció tan rápido como apareció, dejando un vacío más inquietante que cualquier ruido. Tu cuerpo se detuvo en seco, los músculos apretados, y el silencio regresó con su peso aplastante. Volviste la mirada hacia la ventana, y esta vez la niebla permitió vislumbrar una figura inmóvil a unos metros, entre los árboles indecibles que rodeaban la cabaña. Un hombre, o algo similar, con un contorno impreciso, cubierto por la penumbra, que parecía observarte sin prisa ni juicio.
Un estremecimiento recorrió tu cuerpo y el corazón subió un poco su ritmo contenido, pero no hubo movimiento repentino, ni amenaza directa, solo esa presencia callada, tan pétrea como el frío que se colaba por las grietas. Decidiste regresar al fuego, buscando el consuelo familiar del calor débil que podías controlar. Cada paso resonaba sordo, tus pies presionando la madera en un ritmo constante, casi ritual, consiguiendo que el temor quedara relegado al borde de la conciencia. Al apoyarte nuevamente en la mesa de trabajo, tus manos se encontraron con el tacto áspero de un papel viejo, doblado y amarillento, olvidado sobre el polvo acumulado. Lo levantaste con cuidado y un olor tenue a humedad y tiempo atrapado escapó de sus pliegues. No había palabras legibles en el papel, solo garabatos borrosos y símbolos que parecían un lenguaje desconocido. El oscuro calor del fuego acariciaba tu nuca mientras estudiabas aquel misterio, la tensión lentamente aflojando sus garras, sustituyendo el temor por una curiosidad fría, tan densa como la neblina que te rodeaba afuera. Pero justo cuando el silencio parecía entregarte una tregua, un crujido seco desde la parte trasera de la cabaña cortó la calma, como una hoja afilada. Tus ojos se dirigieron hacia la puerta, cuyo marco tembló levemente bajo una fuerza invisible que no se atrevía a mostrarse entera. La neblina se colaba por las rendijas, trasladando el aire helado que ahora parecía acarrear un presagio. El susurro creció en intensidad, como si la sombra misma respirase más cerca que antes, mezclándose con el crepitar del carbón y el latido acelerado de tu pecho. Y entonces, sin que pudieras apartar la vista, un brillo fugaz cruzó la ventana, un destello horizontal que parecía anunciar que lo desconocido había cruzado el umbral invisible entre el interior y el exterior de ese mundo suspendido. El tiempo volvió a diluirse en ese instante, cuando la sombra desdibujada dejó de ser solo un espectro y se convirtió en un peso sobre tu esperanza, justo antes de que el crepitar del fuego se tornara en silencio absoluto. La niebla que se colaba por las rendijas se espesaba con cada respiración que soltabas, oscureciendo aún más la sombra que permanecía inmóvil frente a la ventana empañada. Tus ojos, todavía fijos en esa figura, sintieron el frío del miedo deslizarse por la columna vertebral, un roce insidioso que, lejos de paralizarte, despertó una alerta silenciosa. Apenas un suspiro escapó de tus labios al tiempo que aceptabas que esa presencia amiga y enemiga pudiera ser la única compañía en aquel rincón olvidado. Tus dedos se aferraron a la pala con una mezcla de firmeza y temblor rugoso, como si entre ellos se colara la misma fragilidad del mundo que te rodeaba. Un hálito de humo ascendía en espirales perezosas, dándole al poco calor de la estufa un movimiento casi humano, una vida que parecía susurrar secretos sin palabras. Tu cuerpo, tenso a cada respiración pesada, cedió lentamente al impulso de reanudar el ritual incesante, remover las brasas, respirar su humo, alimentar el fuego que se resistía a morir. Cada giro de la pala producía un sonido grave, apagado, que parecía reverberar en la madera vieja de la cabaña. Sentiste la resistencia del carbón húmedo, con su textura quebradiza, casi como si el tiempo se hubiera incrustado en su fondo. El calor intenso rozaba tu piel, un calor que quemaba sin ofrecer alivio total,
como el sol en un día de invierno, tibio pero distante. Tu aliento dibujaba nubes efímeras en el aire frío, al penetrar la humedad que envolvía la pequeña habitación. La sombra permanecía, un murmullo sordo, más allá del cristal, mezclada entre los árboles indecibles que agitaban sus ramas en el viento muerto. La tensión no se disipaba, pero tampoco avanzaba como amenaza abierta. Era una espera quieta, cargada de un peligro contenido, una pausa implacable que te absorbía mientras seguías justo ahí, en ese silencio que vibraba con el pulso invisible de la noche. Volviste a probar el fuego con la pala, agitando lento, tanteando en las profundidades las brasas encendidas. Bandas de rojo pálido y naranja fumeante aparecían a destiempo, como ventanas diminutas entre la oscuridad. Cada chispa que saltaba era un instante detenido en el tiempo, fugaz y temeroso, una pequeña luz que se resistía a la extinción junto con tus fuerzas. El olor a carbón y madera quemada impregnaba el aire, un perfume opresivo y familiar que solventaba a duras penas la helada húmeda. Debajo de la mesa sentiste el frío de la piedra desnuda que más parecía absorber la vida que ofrecerla. Tus dedos tocaron la capa de polvo en la madera carcomida, un sudario silencioso de olvidos antiguos que se mezclaban con el aroma persistente a tierra mojada. Cerraste los ojos otro momento y dejaste que esos detalles te atraparan. El mundo se hizo borroso. Las fronteras entre dentro y fuera se disolvieron en el vaho tibio que quedaba. Cuando tus párpados se abrieron, la figura había cambiado levemente de posición. Ya no estaba justo al frente del cristal, sino cada vez más clara en formas imprecisas, como si la niebla misma la estuviera moldeando y deshaciendo al mismo tiempo. El corazón acelerado mostró que tus sentidos no descansaban, que la ansiedad no cedía bajo el manto tenso de la quietud. Esa sombra era, a la vez, un espectro y un recordatorio de que ese aislamiento no era tan absoluto como parecía. Hundiste la pala de nuevo en la mezcla inerte del carbón, girándola con lentitud casi ceremoniosa. La atmósfera parecía encogerse y expandirse a la vez, el humo soltándose en hilos temblorosos que dibujaban arabescos invisibles en el aire viciado. El roce del metal contra las piedras carbonizadas era un eco distante, un susurro que te anclaba a esta lucha antigua con un enemigo sin rostro. No podías permitir que el fuego muriera, pero también sabías cuán frágil era la línea entre la seguridad y el abismo. Mientras te incorporabas, el frío volvió como una ola cortante que se filtraba por las rendijas y debajo de la ropa, un hálito que contenía promesas invisibles de más sombras. Tu mirada se dirigió nuevamente a la ventana empañada, donde una vez más la figura surgió, esta vez más nítida, la silueta de un hombre que parecía fluir con la neblina, como si fuera parte de ella. No había gesto, no había movimiento, solo una quietud que comprimía el tiempo. En una pausa angustiante, el ruido debajo de la puerta te sobresaltó. Un crujido agudo, breve, como un suspiro dejado a medias. El frío entró con más fuerza y un olor extraño, metálico y viejo como el recuerdo, comenzó a filtrarse. Tu piel se erizó y la pala cayó suavemente al suelo, el golpe amortiguado por la alfombra áspera de la humedad. El susurro de la sombra se mezcló con el crepitar lejano del fuego, formando un coro inquietante que resonaba dentro de ti. De pie, tu respiración se volvió pesada. Cada inspiración quemaba los pulmones como brasas invisibles que te obligaban a enfrentar la soledad de la noche,
La neblina afuera parecía penetrar incluso más cerca, arrastrando consigo un frío que no era solo del invierno, sino del olvido. Por un instante viste con claridad un destello débil, una luz que no pertenecía al fuego ni a la luna, un brillo que cruzó como un parpadeo fugaz en los bordes de la ventana. Tu mente buscó explicaciones, pero el aire se volvió estático, como si el tiempo se hubiera detenido en esa tenue frontera entre el calor y la sombra. Tu mano temblorosa se estiró hacia el cristal, y al tocarlo, un escalofrío recorrió todo tu cuerpo. Por primera vez, la presencia afuera pareció aceptar que eras consciente, que la distancia se acortaba hasta casi rozar tus dedos. Y entonces, sin aviso, un silencio brutal descendió. El crepitar del fuego cesó, la neblina se detuvo, y la sombra se deslizó de la vista, dejando tras de sí un vacío más frío que la noche misma. Tu corazón latía tan fuerte que parecía golpear contra las paredes, tan fuerte que temías que la oscuridad respondiera con algún suspiro oscuro. Justo cuando ibas a girar para protegerte en la penumbra, el frío traspasó la habitación y una nueva luz, tenue pero insistente, comenzó a germinar en la esquina más oscura de la cabaña. Un brillo pequeño, como el embrión al principio de una llama, prometía un nuevo aliento en el sopor helado, pero con él también una pregunta que no encontraba respuesta. ¿Qué secretos revelaría esa luz? ¿Y a qué precio? La luz pequeña en la esquina de la cabaña tembló apenas, como una chispa perezosa que luchaba contra la oscuridad que la abrazaba. Te quedaste inmóvil, sintiendo cómo ese calor diminuto se filtraba lentamente en el pecho, un atisbo débil que prometía un respiro entre tanta sombra. Respiraste despacio, el aire, espeso, atravesando tus pulmones, cargado del aroma persistente a carbón quemado y humedad eterna. Tus pies, aún descalzos, se plantaron con lentitud sobre la madera vieja, cada tabla pronunciando un quejido bajo tu peso, con una lentitud casi ritual. La neblina afuera parecía no retroceder ni avanzar, suspendida entre el gris y el negro, como una cortina que oscurecía con paciencia el límite entre tus ojos y ese mundo impreciso. Cada aliento producía una nube que desfallecía suavemente contra la fría atmósfera, disolviéndose en un vaho que ocultaba, desdibujaba, y ahí permanecía. Tomaste la pala nuevamente, su mango frío y áspero como un trozo de corteza seca, y te acercaste a la estufa con pasos medidos para no romper la tenue melodía que componía la noche. El carbón, viejo y húmedo, respondía al roce metalúrgico con un murmullo apagado, casi reverberante en la pequeña habitación. Lentamente removías las brasas, buscando ese brillo escaso que indicara vida, ese calambre rojo que hacía vacilar el frío constante. Cada giro produjo una danza efímera de puntitos ardientes que se escapaban para desaparecer en la penumbra artificial del encierro. La estufa parecía un corazón que latía débil, más por costumbre que por vigor. Y tú eras el guardián cauteloso, el custodio de esa llama tímida que espantaba las garras del invierno. A cada movimiento sentiste el olor amargo del hollín que se adhería en tus dedos con una tenacidad silenciosa, cegando contagiosa esa mezcla de suciedad y tiempo estancado. Sin embargo, la quietud no volvió a ser completa. A través del cristal empañado, la figura espectral aún resistía, sin avances ni retrocesos, como un refugio intangible de la vigilia y el miedo.
Cada vez que parpadeabas, la sombra parecía fragmentarse en líneas quebradas y reconstituirse con más lentitud, atrapada en un juego entre la neblina y la luz moribunda. Tu cuerpo se tensaba con un hormigueo frío que subía desde la pelvis hasta la nuca, estableciendo un equilibrio precario entre la alerta y la resignación. De pronto, tu mano rozó una rueda oxidada al costado de la estufa, esa que regula la ventilación, y la giraste despacio, casi temiendo alterar demasiado el aire. Un siseo tenue emergió entonces, un susurro metálico que se unió al coro de sonidos, el crujir de las vigas, el ulular distante del viento entre los árboles indecibles y el lento goteo del agua condensada en las superficies internas. El humo que escapaba de la chimenea parecía ahora más pesado, con un matiz azulado que se enroscaba con pereza hacia el techo oscuro. El frío volvió a filtrarse por las rendijas con más insistencia. Lo sentiste colándose por la nuca y la espalda, una caricia helada que hizo erizar los vellos de tus brazos. El silencio en la cabaña se volvió un manto tangible, un lugar donde el tiempo se espesa y cada segundo se multiplica en una repetición susurrante. Tu mirada volvió a la ventana, donde la figura suddenly se movió con una lentitud imposible, flotando como una nube oscura moldeada por el viento. Esta vez la percibiste un poco más cerca de ti, a una distancia que invitaba a desentender el impulso de apartar la vista. Había en esa sombra algo antiguo, una quietud larga como un suspiro detenido, como si fuera el eco de un secreto muy viejo que no terminaba de revelarse. Tu corazón latía con una calma tensa y contenida, mientras la niebla afuera y el fuego adentro competían en un diálogo silencioso, uno intentando devorar, el otro resistiendo con una luz temblorosa. Permitiéndote un instante más largo, apoyaste ambas manos sobre la mesa gastada, explorando con la yema de los dedos la textura de un papel antiguo y frágil que había quedado allí, olvidado bajo una capa de polvo. Sus bordes amarillentos y doblados parecían absorber el calor que no procedía del fuego. Lo levantaste con suavidad y notaste que algunas manchas casi borraban cualquier trazo reconocible, mientras que garabatos y símbolos danzaban mudos, difíciles de entender. El sonido seco e inesperado de una puerta crujiendo más allá cortó la corriente de calma que respirabas, haciendo vibrar tus músculos y acelerar el pulso. La pequeña vibración que recorrió el marco reforzó una promesa invisible. El silencio absoluto estaba por terminar. La neblina fuera parecía concentrarse, arrastrando hacia la cabaña una sombra que se hacía más densa, más próxima, como si las propias sombras se hubieran alzado para cruzar la frontera entre mundos. Sin apartar la vista de la ventana, notaste cómo un brillo fugaz, casi microscópico, palpitó en la esquina lejana del cuarto. Esa luz parecía celebrar un renacer, un pequeño milagro que prometía esperanza, pero también incertidumbre. Algo iba a cambiar, y no en el interior del calor imperfecto que conocías, sino en ese espacio donde la penumbra y la neblina se mezclaban para contar una historia que la cabaña aún no estaba preparada para escuchar. Entonces tu respiración se entrecortó en un ciclo tan tenue que parecía fundirse con el crepitar lejano de la estufa. En ese momento efímero, viste cómo la figura, por primera vez, pareció inclinarse hacia ti,
como un visitante que no busca tomar, sino ofrecer algo que no entiendes. Justo antes de que la luz empezara a extinguirse, despidiendo una sombra aún más profunda que abrazó la habitación entera con su silencio inmemorial. La llama diminuta en la esquina temblaba con una fragilidad casi palpable. Un hilo de calor que parecía resistirse con esfuerzo al abrazo implacable de la sombra que dominaba la cabaña. Sentiste cómo ese calor menguante tocaba tu piel, despertando una sensación tímida, como un suspiro tenue que podría apagarse en cualquier instante. El peso del silencio te envolvió, pesado y húmedo, mientras la niebla que se filtraba por las rendijas seguía ondulando, atrapando a cada paso el aliento invisible que emergía de tus pulmones. Pisaste con lentitud la madera gastada, cada tabla emitiendo un susurro ronco, un quejido que se parecía a un secreto antiguo. La humedad había dejado su marca, suave y persistente. La oscuridad parecía hacerse más densa a tu alrededor, un manto opaco que engullía los contornos con cuidado, ofreciéndote solo fragmentos velados de la habitación. La estufa, con su escaso retazo de fuego, emitía un calor que quemaba sin consolar, un roce incómodo bajo la piel, como un sol invernal sin promesas de alivio. Al tomar la pala, sentiste el frío cortante del metal que contrastaba con el calor evaporado del carbón. Cada movimiento era calculado, casi ceremonioso. Insertar la pala en el lecho gris, sentir la resistencia del carbón húmedo y roto, girar despacio para sacar las brasas que aún dormían. El crujido sordo de esas piedras quemadas era un latido en la quietud, una voz lejana que susurraba historias viejas. Las brasas, al contacto con el aire, despertaron un débil brillo rojo que hizo titilar tu pecho con una mezcla de esperanza y cansancio. El humo, denso y oscuro, se trepaba en espirales que atravesaban jirones de neblina, carcomiendo el aire como un aliento venenoso. Aspiraste despacio, intentando encontrar un refugio invisible dentro de la pesadez que invadía la pequeña habitación. La mezcla de olor a carbón quemado, tierra mojada y hojas mustias se enroscaba con persistencia en la garganta, dejando un amargor que se adhería a cada inspiración. Era el aroma de tu prisión, una fragancia que conocías demasiado bien y que no podías abandonar. Miraste hacia la ventana empañada y por un instante te pareció que la neblina había retrocedido, abriendo un pequeño claro donde la figura espectral reaparecía. Aquella sombra sin nombre, sin rasgos definidos, parecía fundirse con el gris infinito de la noche. No se movía, y sin embargo, la presencia se sentía cercana, como una respiración contenida apenas detrás del vidrio. Una oleada de tensión recorrió tu espalda, un frío fugaz que emergió de la nada y se instaló bajo la piel. Pero la familiaridad de la rutina te reclamó al instante. Volviste la mirada hacia la estufa, ese centro imperfecto que aún te ofrecía un hilo de vida. Moviste la pala con suavidad, removiendo el carbón que dormitaba bajo una capa de cenizas, tratando de avivar la grisácea luz que anunciaba la permanencia del calor. Cada chispa que afloraba se sentía urgente y delicada, una rebeldía silenciosa contra el invierno que se colaba por cada endija. El tacto áspero del mango de la pala te conectaba con la realidad de aquella existencia suspendida. El roce entre tus dedos y el metal, mezclado con el residuo negro del hollín, parecía una alianza silenciosa, una compañía invisible en la vigilia eterna.
Mientras el fuego titubeaba, escuchaste el crujir sutil de la madera, un sonido seco que resonó no muy lejos, quizás la vieja estructura protestando ante el peso del tiempo o la niebla que se colaba ahora con nuevas maneras. De repente, un suspiro leve y metálico llegó desde la pared trasera. El marco de la puerta vibró con un temblor apenas perceptible, como si una presencia invisible estudiara la frontera entre el interior y el exterior. Un escalofrío descendió desde el nuca hasta la punta de los dedos, crispando la piel. La neblina se espesó aún más, cerrándose contra el cristal y acallando los últimos sonidos externos, creando una burbuja opaca que parecía un receptáculo para lo indefinido. Con pasos medidos, regresaste a la mesa gastada, donde el papel antiguo seguía descansando bajo una capa de polvo. El tacto de sus bordes quebradizos transmitía el peso de un tiempo detenido, impregnado del aroma de humedad y secretos velados. Lo levantaste con cuidado y dejaste que la mirada acariciara los garabatos incomprensibles. Eran símbolos que no descendían del lenguaje cotidiano, sino que parecían pertenecer a un dominio más oscuro, más profundo. No había palabras, solo signos mudos que invitaban a la curiosidad y al misterio. El respiro prolongado del silencio se quebró con un sonido corto y seco. Una madera que crujió a lo lejos. La sombra que protegía la noche pareció estrechar su presencia, multiplicando la tensión en un aire ya espeso. Miraste entonces hacia la ventana, donde el espectro se había acercado, fluyendo lento como una caricia oscura que se extendía sin forma ni prisa. La neblina se movía en un baile lento a su alrededor, moldeando y deshaciendo su figura con cada tic del reloj indescifrable. El corazón vibró con un latido más fuerte, contenido y preciso. Respiraste con lentitud, sintiendo la humedad contra la piel y el frío que entraba sin permiso por la carpintería rota. La noche era una prisión de silencio y sombra, pero también un lienzo en blanco sobre el cual se dibujaba una historia que aún no podías leer, pero que comenzaba a deslizarse bajo la piel. Un destello sutil apareció en la esquina opuesta, un pequeño punto de luz que titiló como un faro lejano de esperanza o advertencia. La claridad que traía entre las sombras te hizo voltear despacio, cada músculo alerta. Sabías que no era luz común, sino un mensaje callado, una señal que rompía el equilibrio. La figura, antes estática, pareció reconocerte en ese momento, inclinándose con una marcha sin sonido, insinuando una revelación que pendía en el aire, invisible pero inminente. El crepitar lejano del fuego desapareció en un silencio de plomo, y en ese suspiro suspendido comprendiste que algo había cruzado el umbral invisible que separaba el refugio de la amenaza, y que la oscuridad ya no guardaba sus secretos para ti. La historia estaba a punto de comenzar, justo cuando la luz comenzó a desvanecerse en un vacío aún más profundo. La luz al borde de la habitación temblaba aún, apenas una sombra errante luchando contra el yugo silencioso de la oscuridad que parecía tragarse cada respiro y cada suspiro. Tus dedos temblorosos se estiraron hacia ese diminuto brillo, buscando un contacto, un puente hacia algo que todavía no entendías, pero sentías como un impulso inevitable. Con pasos que se arrastraban entre la madera podrida, avanzaste, cada tabla oscilando bajo tu peso.
sus quejidos apagados resonando en el eco del silencio pesado. El aire estaba denso, empapado de humedad y hollín, y cada inhalación parecía abrir una herida fría en el pecho. El calor de la estufa todavía mordía tu espalda, un roce tembloroso que despedía un calor apagado, insuficiente para apartar del todo al frío húmedo que reptaba por el suelo. Tus ojos buscaban la figura que había flotado frente a la ventana, pero ahora la niebla la envolvía con una negrura más oscura que el mismo abismo, borrando sus contornos hasta convertirla en un rumor apagado contra el cristal sucio. Sentiste, más que viste, la presencia aguardando, medida y quieta, como un latido sutil bajo la piel del mundo. No había movimiento brusco, solo ese silencio vivo que llenaba cada rincón de la cabaña olvidada. La pala fría descansaba en tu mano, un peso metálico cuyos bordes seguían la curva de tus dedos con una familiaridad que dolía. Sumergiste el mango en el lecho de carbón, lento, táctil, rozando cada fragmento como si pudieras leer en su textura la historia de inviernos olvidados. El carbón cedía a cada giro, liberando un parpadeo fugaz de brasas, un polvo rojo que danzaba lentamente hacia el oxígeno, susurrando promesas débiles de calor efímero, imposible de sostener por completo. El humo, rebelde, ascendía en remolinos perezosos, abrazando cada grieta y rendija, aferrándose a tu garganta con su peso negro y abrasador. Aspiraste con esfuerzo, intentando encontrar un refugio invisible, donde el aire fuera más limpio, donde el olor acre no se anidara en tu pecho. Pero solo hallaste la persistencia amarga del carbón consumido y la humedad condenada que se filtraba por cada poro de esa prisión sin tiempo. Saltaste al silencio, un crujido seco detrás de la puerta, un suspiro mutilado que hizo vibrar el marco y estremeció hasta el último músculo tensado de tu cuerpo. El frío coló una ola helada que se deslizó por tu espalda, apoderándose de tus huesos con un tacto invisible y cruel. El murmullo de la noche se hizo más profundo, un coro tenue de sombras respirando detrás de la madera podrida. La niebla se espesó en un abrazo lento, ocultando, cubriendo la frontera que dividía el interior del abandono y el exterior del misterio. Volviste a mirarla, esa sombra suspendida detrás del cristal empañado, que ahora jugueteaba con el brillo de la chimenea moribunda, una silueta que parecía fragmentarse y recomponerse, con la paciente lentitud de quien conoce secretos demasiado grandes para apresurarse a revelarlos. Tu pecho se apretó, la tensión, esa cuerda invisible que tironeaba cada fibra de tu ser, se volvió un lastre constante, un recordatorio sordo del equilibrio precario entre la esperanza y el abismo. El papel amarillo aún yacía sobre la mesa, relicario de una historia escrita en signos que el tiempo había casi borrado. Tus dedos, con cuidado reverente, rozaron sus bordes quebradizos antes de alzarlo con sumo cuidado. Los símbolos dispersos danzaban bajo la tenue luz, mudos y enigmáticos, arropados en humedad y polvo, fragmentos de un código inaccesible. Una pequeña promesa de significado oculto al alcance de tus manos, pero sin llave para descifrarlo. Un silbido ligero brotó al girar la rueda oxidada que regulaba la ventilación de la estufa, un susurro metálico agregándose a un coro ya saturado de ruidos mínimos, el crujido de la madera, el ulular distante del viento, el goteo lento del agua condensada.
La atmósfera vibraba con una pesadez nueva, como si cada sonido se multiplicara dentro del sueño febril que envolvía esa prisión de sombra y frío. Tus manos volvieron a la pala y con un movimiento lento y meticuloso removiste las brasas, buscando ese débil latido rojo que parecía contraerse y renacer a capricho. Cada chispa que saltaba iluminaba por un instante la estancia con una luz que oscilaba entre la esperanza y el cansancio. El olor a carbón y madera quemada se convirtió en un velo constante, un perfume amargo que mantenía vivo el recuerdo del calor fugaz. Otra perturbación, apenas un sonido, un roce suspirado bajo la puerta, una caricia sin forma que desató un escalofrío en tu columna. La niebla pareció colarse con renovada insistencia, tejiendo un manto aún más espeso contra el cristal, velando y protegiendo el umbral que todo lo separaba del misterio. La sombra a través del vidrio se movió, lenta, delicada, como una niebla con voluntad propia. Te quedaste quieto, absorto en ese instante que parecía contener el mundo entero. El corazón marcaba ritmos lentos y precisos, mientras el aire frío calaba bajo los huesos y el humo del carbón se espesaba en la atmósfera. En la penumbra, un brillo imperceptible se enardeció, un destello plateado rozando la esquina opuesta, un rayo de expectación que despertaba algo profundo y antiguo en tu piel. Miraste hacia ese punto de luz y por un instante la figura detrás de la ventana pareció inclinarse, una reverencia silenciosa que prometía aclaraciones que aún no podías abrazar. El calor se retiraba lentamente, aplastado por el peso creciente de la sombra y la niebla. El silencio se volvió absoluto, una quietud férrea que parecía contener la respiración del mundo. Y justo cuando la oscuridad se tragaba hasta el último vestigio de luz y calor, sentiste en la nuca una presencia distinta, sutil, como un latido extraño, que no pertenecía al frío ni al fuego. Un pulso que anunciaba que algo había cruzado el umbral y que la historia, apenas susurrada hasta ahora, estaba a punto de desvelar un secreto que cambiaría todo para siempre. La luz vaciló una vez más, un suspiro moribundo en la esquina más oscura de la cabaña, apenas un hálito que intentaba sostenerse contra el abrazo implacable de la sombra, que lo engullía todo. Sentiste ese calor tenue desdoblarse dentro de ti como un susurro tímido, un brillo que parecía resistir el frío indomable que había calado hasta los huesos y las paredes agrietadas que sostenían el encierro. Tu respiración se aferró a ese leve destello, como si fuera la última nota de una canción que no querías que terminara. Tus pies, descalzos y envueltos en la madera inválida, que se doblaba con quejidos silenciosos bajo tu peso, recorrieron el espacio con un ritmo que parecía un latido contenido, medido, temeroso de quebrar la quietud que se había apoderado del aire. La neblina de afuera seguía entrecruzándose con tus alientos, nubes de vapor efímero que se disolvían casi al instante, como si el mismo tiempo se cansara de esperar. Ese manto frío y espeso parecía respirar contigo, un organismo vivo que podía atraparte sin que lo vieras venir. Volviste la mano hacia la pala, fría y áspera, como un objeto antiguo de alguna ceremonia olvidada. La empuñaste con cuidado, casi reverencia, y la insertaste en el lecho insomne, donde el carbón se escondía bajo capas de cenizas y humedad. El ruido sordo de la pala girando en la mezcla densa
rompió apenas él. Silencio. Un eco pausado que resonó en la cabaña como un latido profundo, lejos y cercano a la vez. Un pulso que sostenía la frágil alianza entre tu cuerpo cansado y el lecho apagado. La débil llama roja ascendió, un parpadeo trémulo que parecía vacilar entre la vida y la extinción. Las brasas susurraron promesas rotas, un perfume amargo que se enroscaba y te rozaba la garganta con su aliento negro. Aspiraste lento, impregnando tus pulmones con el aire rancio del carbón, con el olor a tierra mojada y madera vieja que habitaba la cabaña de años muertos. Cerraste los ojos un instante, dejando que esa mezcla cruda y pesada te envolviera, te apretara el pecho y al mismo tiempo te sostuviera con su familiaridad obstinada. Tus dedos se enredaron en la madera de la mesa, áspera y gastada, donde el polvo y la humedad hablaban de secretos que no querías escuchar, pero que tampoco podías ignorar. El papel doblado y amarillo brilló bajo la menguante luz, con sus garabatos y símbolos que no tenían otro destino que permanecer indescifrables. Lo tocaste con cuidado, sintiendo su fragilidad quebrarse en la punta de tus dedos, mientras el calor abandonaba lentamente la habitación, dejando solo un recuerdo tembloroso. Entonces, un sonido llegó de la pared trasera, un crujido seco que se extendió con la lentitud de una grieta creciendo en el silencio. Una respiración ajena a ti. Dirigiste la mirada hacia la puerta, cuyos marcos vibraban levemente, como si un peso invisible se apoyara sin atreverse a revelarse. Sentiste la presión en el aire, un tacto frío que cortaba la piel y se colaba por debajo de la ropa, filtrando en tus huesos una angustia antigua. La sombra a través del cristal se movió con la lentitud de un pensamiento que se despliega con precaución. Una figura nebulosa que crecía y se deshacía en cada respiración, moldeada por la niebla que nunca cesaba de envolverlo todo. Tu corazón marcó un ritmo tenso y contenido, un tamborileo que retaba el silencio a resistir. La sombra no avanzaba, pero tampoco retrocedía. Estaba ahí, tan indeleble como el invierno que parecía no tener fin. Volviste a la estufa, dejando que el calor menguante acariciara tu nuca como un aliento que se fuerza a existir. Insertaste la pala en el carbón una vez más, cada movimiento lento y preciso, como una oración que se repite para conjurar la permanencia del calor. Los reflejos rojo-anaranjados danzaron en la oscuridad, promesas frágiles que se resistían a extinguirse. Percibiste el aroma del hollín aferrándose a tus dedos, una textura áspera, implacable, un rastro indeleble de la noche que devoraba la cabaña. Un nuevo crujido, más sutil, asomó con una cadencia distinta, como si algo rozara la madera y la empujara apenas. Una caricia inquietante en la frontera invisible entre el interior y el afuera. La niebla se hizo densa en la ventana empañada, ahogando visiones y revelando apenas la silueta que te había seguido toda la noche. Esta vez parecía más cercana, como si la distancia entre tu aliento y su presencia se fuera acortando en un suspiro. Un fuego débil, casi moribundo, vibró en el rincón más sombrío, desafiando la oscuridad con un hilo de luz tan tenue que parecía a punto de desaparecer. Respiraste el aire helado que se colaba, mezclado con el trazo amargo del carbón y el musgo que crecía en las grietas de la vieja cabaña. La mezcla era amarga,
pero también un signo de que estabas ahí, permaneciendo, resistiendo. Cuando giraste, el papel se desdobló involuntariamente en la brisa que provocaste con el movimiento, sus símbolos danzando en una coreografía muda. Saltaste al escuchar un golpeteo sordo en la ventana, un toque lento, persistente, una pregunta hecha sonido. La figura detrás del vidrio se levantó con una lentitud imposible, como si el tiempo se plegara a su voluntad. Y con un gesto apenas perceptible, esa silueta desdibujada parecía ofrecer algo sin palabras, sin formas. La llama osciló nuevamente y empezó a extinguirse, dejando a la cabaña sumida en un negro absoluto que no dejaba espacio para la luz ni para el calor. Entonces, justo en ese instante suspendido entre el aliento y el desvanecimiento, un latido frío subió desde la base de tu cuello, un pulso que no pertenecía al cuerpo, que hablaba del umbral que acababa de cruzarse y de la historia que estaba por cambiar para siempre. La oscuridad cayó como un velo impenetrable sobre la cabaña, suspendiendo el aire en un estado de quietud apenas quebrado por el resquebrajado del carbón que luchaba por conservar su tenue vida. Sentiste el calor débil justo detrás de tu espalda, un rastro fugaz que parecía menguar con cada exhalación. Tus manos, aún aferradas a la pala, conocían el ritmo de aquella coreografía ancestral. Remover, girar, observar el fulgor rojo que despertaba por un instante antes de retroceder a la sombra. Una nube espesa de humo ascendía lentamente, entrelazándose con la niebla fría que se asomaba por las grietas, envolviendo todo en un abrazo opaco y silencioso. La mezcla era áspera y pesada en tus pulmones, un peso gris que parecía hundirse con cada inhalación, pero que por alguna razón se había vuelto familiar, como un viejo enemigo al que aprendiste a medir con cautela. La atmósfera estaba saturada de esos olores simples, de carbón apagado y tierra húmeda, que se colaban en tus sentidos y te anclaban a aquella prisión olvidada. Miraste de nuevo hacia la ventana, el cristal empañado formando un lienzo borroso, donde las formas se deshacían y reconformaban a voluntad de la neblina. Allí, en esa penumbra frágil, la figura permanecía, no avanzaba ni retrocedía, como si la misma noche la protegiera del tiempo o la dejara suspendida en una espera perpetua. Percibiste su aliento invisible sobre el frío del cristal, un suspiro detenido que parecía medirse con cada latido de tu piel expuesta al frío. Las tablas bajo tus pies crujían con una lentitud dolorosa, como protestas antiguas que reverberaban en el silencio. Tú, centro de esa coreografía, te movías despacio, cada gesto una ceremonia tenue, destinada a mantener el calor efímero vivo un poco más. El frío no solo se colaba desde fuera, también ascendía desde la piedra desnuda de los cimientos, una caricia afilada que se escurría por tu nuca y descendía por tu columna hasta anidar en tu abdomen. Tus dedos rozaron el borde de la mesa, áspero y cubierto de polvo, y recuperaste el papel amarillento que reposaba allí, ese fragmento de misterio. Olvidado. Lo desplegaste con cuidado, casi reverencia, como si esas manchas y garabatos pudieran ofrecer una clave
para descifrar aquello que la sombra no terminaba de revelar. No había palabras, solo símbolos que se desvanecían en la luz trémula, danzando entre la humedad y el olor persistente de la cabaña. El crujido seco al otro lado de la puerta resonó como un latido interrumpido. Sintiste como tu cuerpo se tensaba de nuevo, músculos alertas a un peligro sordo que nunca se manifestaba, pero llenaba el espacio con su presencia invisible. La niebla afuera giraba en remolinos lentos, flotando como un manto que quería cerrar el círculo entre el mundo que conocías y aquel en el que te habías perdido. Retomaste la pala, fría y pesada en tu mano, sumergiéndola nuevamente entre los carbones, buscando ese brillo rojo, ese pulso débil que era todo lo que separaba el calor del olvido. Cada giro era una promesa silenciosa, un cuidado extremo para que ninguna chispa escapara y desatara la tela oscura en la que te envolvías. Sentiste el hollín impregnándose en tu piel, esa capa abrasiva que hablaba del tiempo detenido, una lucha obstinada contra el frío implacable. El humo se arremolinaba contra los bordes de la ventana, y de entre la niebla la figura parecía estirarse con una lentitud imposible, moldeándose y retorciéndose hasta perder la forma, para luego recuperarla, como si fuera un vestido hecho de sombra y recuerdos. No había amenaza explícita, solo una presencia que se acercaba sin prisa, ni se alejaba sin aviso, dejando un vacío tenso y cargado apoderarse del poco espacio libre. A través del cristal, reconociste un destello casi imperceptible en la esquina opuesta de la cabaña, una luz diminuta, un farolillo tímido que oscilaba contra la oscuridad. Sentiste un respiro en el pecho, un instante breve donde el frío perdió un poco de dominio y la esperanza susurró entre las grietas. La luz no era suficiente para romper la noche, pero era una señal, un latido de vida que osaba desafiar la sombra que todo lo cubría. El eco del crujido de la madera se repitió, ahora más cercano, como si el esqueleto de la vieja cabaña susurrara un secreto olvidado al pasar del tiempo. Moviste la pala de nuevo, tratando de avivar el calor, el fuego que parecía respirar con dificultad. Apretaste los dientes para no dejar que el aliento aumentara la ansiedad, para convertir el ritual en una barrera contra lo que llegaba, contra lo que acechaba. Se reunió un silencio tan profundo que el murmullo del viento entre los árboles indecibles se convirtió en el único testigo de tu vigilia. Tú y la sombra en el cristal, dos presencias atemporales unidas en un rito sin palabras. Tus ojos, fijos en aquel contorno flotante, buscaban respuestas en sus movimientos pausados, en su calma inexpresiva. Pero la noche no ofrecía respuestas, solo promesas hechas de niebla y carbón. Sentiste, antes de voltear, un soplo frío recorrer la piel de tu nuca, un estremecimiento que no provenía del viento, sino de algo más antiguo, un pulso que anunciaba que la frontera entre la luz y la sombra, entre la espera y el acto, acababa de desdibujarse. Entonces, justo cuando ibas a alejar la mirada y sumergirte de nuevo en el ritual, la luz en la esquina tembló, oscureciéndose, lanzando un último destello de advertencia antes de sucumbir a la penumbra total. Y en ese eco de oscuridad, comprendiste que la historia estaba a punto de dar un paso irreversible hacia un territorio desconocido, donde la línea entre salvación y condena sería tan delgada como el humo que se deslizaba
entre las tablas podridas. El hilo de luz titiló una última vez, antes de ceder a la noche profunda que abrazaba la cabaña con un silencio intenso, casi palpable. La sombra que había permanecido inmóvil frente al cristal se desvanecía lentamente en la bruma, fundiéndose con el aire frío que ahora parecía menos amenazante, más tranquilo. Tus manos envueltas en el tacto áspero de la pala se relajaron al fin, dejando caer lentamente. El peso metálico sobre la madera gastada había sostenido ese fuego, esa promesa de calor en medio del olvido, con una dedicación obstinada que parecía resonar entre las paredes carcomidas. En ese instante, el calor menguante quedó suspendido en el aire, un recuerdo tibio que persistía en la memoria de la cabaña. Al apoyar la frente contra la fría ventana empañada, sentiste cómo el frío ya no calaba con la misma intensidad. La niebla, antes un manto impenetrable, se había dispersado lo suficiente para permitir ver, a lo lejos, el perfil inconfundible de los árboles indecibles que rodeaban el refugio. Eran fieles guardianes silenciosos que ahora, bajo la tímida claridad de un amanecer próximo, parecían menos distantes, casi amigos. El aroma persistente del carbón quemado se mezcló suavemente con la frescura que comenzaba a colarse por las rendijas. La humedad que antes oprimía la habitación levantó su peso, dejando que cada rincón respirara un aire renovado, ligero como un suspiro de alivio. En la penumbra tenue que quedaba, la cabaña no parecía ya una prisión sino un lugar de transiciones, un umbral entre el pasado y un futuro por descubrir. Tus pasos resonaron con lentitud y cariño sobre las tablas aún frágiles, cada crujido contando la historia de noches interminables y manos cansadas. El papel amarillento continuaba sobre la mesa, un relicario invisible de secretos inútiles ya desvanecidos en el olvido. Lo dejaste reposar, consciente de que algunas preguntas no exigían respuestas inmediatas, que el misterio a veces es el susurro que invita a seguir adelante. El fuego, por su parte, se dio su último hálito, una llamarada débil que no era derrota, sino el cierre natural de un ciclo. Cuando ese resplandor descreído se extinguió, el silencio tomó su lugar con una calidez inesperada, una calma que parecía envolver la cabaña en un abrazo sin prisa. El invierno afuera era todavía frío, pero dentro una aceptación tranquila había derrotado el temor. La figura espectral que aquella noche había desafiado tu vigilia se había retirado con la niebla, dejando atrás un espacio abierto, un vacío lleno de posibilidades. Ya no había sombra que observara, ni susurros que inquietaran. En cambio, había una quietud profunda, una paz naciente que te invitaba a cerrar los ojos sin miedo, mientras el latido de tus pulmones hallaba un ritmo lento y seguro. Cada respiración se transformaba en un puente hacia el descanso y el olvido suave, como un sueño tejido por el acto de haber resistido. Un calor tibio, no producto de la llama, sino nacido en el interior, se extendió por tu pecho. Era la luz tenue pero indestructible, que surge después de la noche más oscura. Poco a poco la cabaña entera pareció exhalar junto contigo, un suspiro colectivo que lavaba la acumulación de esperas y silencios. El invierno, esa sombra perpetua, había sido al menos vencido por un instante efímero de luz y serenidad. Y aunque fuera solo eso, y ese respiro era ya suficiente. Te apoyaste suavemente contra la pared, dejando que el peso del día y de la noche se mezclaran en un equilibrio temporal. Fuera, el sol comenzaba a dibujar líneas doradas entre los árboles indecibles, prometiendo un nuevo comienzo,
un aire fresco que se colaría por las rendijas robando el frío viejo. Antes de que tus párpados se cerraran, viste esa última imagen clara y delicada, la cabaña, suspendida en la neblina disolviéndose, acogiendo en su silencio tantas historias como respiraciones. Era un lugar que resistía, que nos recordaba que incluso en las sombras más densas puede encontrarse un rincón para la luz. Y así, entre el frío que se apaciguaba y un fuego que ya no ardía, tú también encontraste ese espacio interior donde cerrar el ciclo, soltar la carga y dejar que la historia se tornara, finalmente, un eco tranquilo para acompañar el sueño profundo. Que la noche te envuelva con su manta suave y el susurro del carbón apagado sea el arrullo silencioso que te lleve a un descanso sin fin. El invierno ha cedido paso, y en ese respiro final, todo finalmente está en paz.